episodio de Scorpion Paint. Para el video de hoy tenemos un Toyota Camry 2021 y la idea del video es enseñarles a ustedes la manera correcta de poder reparar la pintura dañada, digamos por el popó de las aves. No sé si ustedes saben que este desecho de las aves tienen un ácido tan potente que puede llegar hasta el metal, traspasando todas las capas de la pintura. Y si no arreglamos de la manera correcta este desperfecto o este daño, en un futuro, si pintamos encima de eso o si tratamos de pulir ese daño, en un futuro la pintura se va a volver a dañar. Pero antes de continuar con el video, déjenme enseñarles de qué les estoy hablando y cómo llegamos hasta este punto. Bueno, de vuelta aquí en la cabina, lo que voy a hacer es que voy a empapelar el capó para aplicarle primer a todo el área que lijamos prácticamente hasta el metal. Lijé toda la otra superficie en lija 600 hasta prácticamente la línea que tiene el capó para que todo el primer caiga en una superficie que esté bien lijada. Aquí me quedó un poquitico de brillo, eso lo voy a pasar una esponjita ahora para matarle el brillo y que el primer pueda agarrar bien. ¿Con qué objetivo estoy haciendo esto? Bueno, primeramente porque quiero crear una nueva superficie de lo que fue la pintura original y crear una nueva superficie en toda el área que elijamos para que cuando apliquemos la pintura caiga en una superficie nueva. Además de eso, no voy a aplicar sellador en este caso porque yo sé que a algunos de ustedes les es difícil conseguir el sellador o no tienen la facilidad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a lijar el primer después que esté seco en lija 400, luego lo voy a terminar en lija 600 y vamos a aplicar la base encima del primer. ¿Por qué voy a aplicar solamente el primer y no voy a aplicar el sellador? Bueno, muchas personas me han preguntado si se puede pintar encima del primer porque me ven usando en prácticamente todos los videos sellador, y sí, claro, se puede pintar encima del primer siempre y cuando lo apliquemos bien y lo lijemos bien y lo dejemos lo más fino posible para que cuando apliquemos la base no tengamos líneas muy profundas, y en este caso como es un color metálico no se vayan a echar a ver esas líneas cuando el metálico penetre dentro de las líneas que deja la lija. Y si lijamos con una lija muy gruesa, digamos, el otro día me preguntaron si se podía pintar sobre lija 320. El lija 320 es de una lija demasiado agresiva para poder pintar encima de ella, y sobre todo si estamos pintando colores metálicos. Entonces yo lo que les recomiendo es lijar desde lija 400 a lija 600. Es el grano de lija más común donde se pueda pintar colores metálicos, y colores sólidos no van a tener mucho problema, pero colores metálicos sí. Entonces los voy a poner en cámara rápida, voy a empapelar el capó, vamos a aplicar el primer para luego que se seque. Vamos a lijarlo en lija 400, luego lo vamos a rebajar en lija 600 y vamos entonces a proceder a lo que es la pintura del capó.
transparente es un producto transparente que lo que va a hacer es que va a llenar todas esas finas líneas y nos va a dejar una superficie lo más lisa posible. No nos va a cambiar el color de la pintura, pero sí lo que nos va a ayudar es que cuando apliquemos la base, en este caso como es una base que es metálica, un color metálico, los metálicos no van a entrar dentro de esas líneas dejadas por la lija, se van a quedar en la superficie y nos va a ayudar con el cubrimiento de la base, y a todos los metálicos quedar encima bien alineados, nos va a dar el tono de color correcto, que en diferencia si no aplicamos este producto y estamos difuminando el color, en ocasiones vamos a ver cómo el metálico se mete en algunas líneas y podemos ver muy claramente cuando estamos difuminando dónde estamos dejando o dónde estamos terminando con la base. Todos los metálicos van entrando en todas esas líneas dejadas, ya sea por la lija 800 o la lija 1000, aunque ustedes crean que es una lija muy fina, hay metálicos o perlas que están dentro de la pintura que son tan finas que penetran en esas líneas, y cuando les da el sol se puede ver una distorsión de la base en áreas donde estemos difuminando el color. Así que con eso dicho, vamos a pasarle la toallita atrapapolvo para dejarlo listo para empezar con la aplicación de lo que es la base transparente. La dejamos secada aproximadamente unos 2 minutos y entonces seguimos con la base. Bueno, mi gente, y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que no solamente los desechos de las aves pueden provocar un tipo de daño en la pintura de los autos como este que acabamos de reparar. Hay plantas que las frutas también cuando caen encima de la pintura de los autos la pueden dañar tan profundo dentro de lo que es el clear, que en ocasiones si no llegamos hasta el final cuando pintemos el auto, esas manchas pueden volver a salir y todo el trabajo que hayamos realizado va a ser en vano, porque vamos a tener que volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Este color, aunque parece que es un color oscuro, es bastante transparente porque tiene en su composición mucho metálico y mucha perla. Y en ocasiones cuando pintamos, ya sea en este caso como pintamos encima del primer o encima de un sellador, necesitamos una herramienta como esta que la pueden conseguir online. Esta es una de ellas. Hay muchísimas variaciones de este tipo de linterna para poder
buscar en la transparencia del color, si cubrimos suficiente encima del primer o del sellador, y de esta forma cuando demos el clear no vayamos a tener problemas de cubrimiento de la base. No quiero despedirme sin antes recordarle que si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas los últimos videos que pongamos en el canal. Y mi gente, nos vemos en próximos videos. Ok, check it out.